Gracias. Entonces, estaba diciendo que el camino a Cristo nos presenta esta ilustración, pasos hacia Jesús o steps to Christ, como es el título en el inglés, en el original. Entonces, ¿qué es lo que nos ilustra ese título? Tenemos un espacio, vamos a llamarlo así, vacío. Aquí estamos nosotros, voy a colocarlo así, la humanidad, y aquí está Cristo. Cristo es nuestro objetivo y tenemos todo este espacio que nos separa el uno del otro. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a dibujar aquí? Como se me plantea es lo siguiente, una especie de foso o una especie de lodo, ¿sí? En el medio nos separa. Ahora bien, ¿qué es lo que yo necesito para llegar a Cristo? ¿Qué será lo que yo necesito? A ver, Matías Mejías. ¿Qué necesito para llegar de este punto a este, que es mi objetivo? Bueno, ¿Cómo yo hago si tengo todo este espacio en el medio? es un proceso, un camino. ¿Sí? ¿Sí? Necesitas dar pasos. Claro, recorrer un... ¿Me oyen? ¿Alguien me lo diga? Saraí. Necesitas dar ¿Qué yo pasos. necesitaría para llegar de este punto A a este punto B? Un camino. ¿Ah? Pues sí, Piensen en esa camino. palabra. sería como un puente, ¿no? Ok, no sé qué es lo que pasa con el internet, no logro escucharlos bien. Debe ser que hay mucha... ¿Sí? Repite, por favor. Decían que pasos o un camino. Exacto. Pero en el camino yo voy a necesitar lo siguiente. Voy a necesitar esta especie de... Voy a necesitar Un puente. la ¿Cómo ilustración funciona? de... Que necesitas el control para ponerlo en input. ¿Cómo es? Vamos a colocarle, a ver, un punto de apoyo, ¿sí? Siempre voy a necesitar una especie de puntos de apoyo en el camino. Yo no puedo llegar de este paso a otro y saltarme todo este trecho. Eso es imposible. Si me pueden, si me siguen. Para llegar de este punto a este punto B, yo siempre voy a tener que necesitar pisar paso por paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Lo voy a definir en 7 pasos, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de pasos hacia Jesús, nosotros estamos mezclando el proceso de la salvación individual o el asunto de la ciencia de la salvación con los pasos que se nos plantean en una línea de reforma. Por lo tanto, nosotros podemos superponer el modelo de la salvación del hombre con una línea de reforma, ¿sí? De hecho, nosotros hacemos eso todo el tiempo. ¿Cómo? A través de la figura del bautismo, ¿sí? ¿Me siguen hasta aquí? Ok. ¿Qué clase de libro ¿Ustedes la perdieron también? Sí. Sí, A mí me salía que él estaba muy baja su internet.
Disculpen, de verdad, están habiendo varios fallos con el internet hasta ahora. Vean, estábamos hablando de que el camino a Cristo nos presenta eh, una combinación entre lo que es el proceso de la salvación individual o lo que es la ciencia de la salvación con lo que nos plantea una línea de reforma. Y ese concepto nosotros lo sacamos, ¿por qué? Porque si se nos habla de pasos hacia Jesús, nos está haciendo referencia a esta definición de lo que es un hito, ¿sí? Un hito es un evento en específico. Vamos entonces a catalogar que cada evento en el proceso de llegar hacia Jesús, también nosotros lo podemos definir como un hito o un evento que se puede superponer a una línea de reforma, ¿ya? Nosotros hacemos eso todo el tiempo. ¿Cómo? Bajo la figura del bautismo. Bien. De hecho, no es algo ajeno a la escritura, no sé si me están escuchando, no es algo ajeno a la escritura de que la Biblia siempre compara a un cuerpo, o sea, el cuerpo de un individuo con el cuerpo de la iglesia. Bien, o sea, el modelo de institución e individuo siempre van a ir combinados, ya, siempre van a ir de la mano. Así que estaba hablando sobre el asunto de la introducción del libro, ¿ya? Estaba hablando sobre el asunto de la introducción del libro y cómo nosotros debemos de abordar un escrito del espíritu de profecía. Y nos hicimos referencia al título, primeramente. Ahora, hablando sobre el contexto en particular de cómo fue escrito, hay que abordar el asunto del año y cuál es el objetivo del libro en particular. ¿En qué año fue escrito el Camino a Cristo? Si ustedes revisan en sus aplicaciones, yo no sé cuál ustedes están manejando, pero si ustedes se van al prefacio, van a encontrar mucha información que les habla sobre el contexto histórico, ¿sí? Y les va a decir que ese libro fue escrito en el año 1892. ¿Qué sugiere esa idea de ser escrito el libro en 1892? ¿Qué pasó alrededor de esa fecha que impactó de manera seria, digamos, la mentalidad del espíritu de profecía al escribir esa parte de la inspiración que nosotros tenemos hoy? ¿Qué fue lo que lo inspiró? ¿Qué evento nosotros podemos vincular con 1892? A ver si alguien lo sabe. 1888. Exacto, 1888. Bien, hermano Néstor. Entonces, tenemos que el libro del Camino a Cristo fue escrito en 1892 y el hermano Néstor pues nos sugirió de que 1888 impactó la mentalidad de Elena White para poder escribir ese libro. ¿Por qué? Porque estamos hablando del camino a Cristo o en el inglés pasos hacia Cristo, ¿sí? Los pasos que tiene que tomar un individuo para poder pasar de una condición de perdido a una condición salvífica con Cristo. Eso nos lleva al concepto que se manejaba en el año 1888 de justificación por la fe. Bien, lo que es la verdadera justificación por la fe. Y nosotros no hemos llegado todavía a ese capítulo, pero una de las partes que realmente me gusta del libro de Camino a Cristo es que nos enseña lo que es el verdadero poder de la voluntad, ¿ya? O sea, en el mismo libro nos está brindando muchos elementos que nos dan luz sobre la naturaleza del hombre y la verdadera justificación por la fe, ¿ya? Que es a través de un buen ejercicio de la voluntad. Por eso es que todo este libro va a verse influenciado por muchos conceptos de justificación por la fe que manejaban en ese tiempo Waggoner y Jones, ¿sí? A ver, ¿qué tipo de documento era el Camino a Cristo o es el Camino a Cristo? Nosotros sabemos que el Espíritu de Profecía maneja varios tipos de publicaciones, si se puede decir. Tenemos, entre otros, voy a intentar, ¿será que intento compartir pantalla? No sé, porque hace rato se caía. Bueno, voy a intentarlo. O no, por ahora no, voy a dejarlo así. Si no, podés compartir pantalla y apagar tu cámara para que no te consuma tanta data. Ok, no sé cómo hacer eso. Ah, ya sé. Le doy a Stop Video. Exacto. Ok, ya, voy a darle. Ok. Entonces, ¿cuántos tipos de publicaciones nosotros tenemos? ¿Cuántos tipos de documentos? Vamos a irlos ilustrando aquí. A ver, alguien que conozca o que tenga idea más o menos de lo que yo estoy hablando. ¿Ah?
cartas, revistas, Ajá. libros. Cartas, Cartas y manuscritos. manuscritos, Publicaciones en revistas denominacionales. eso, Y hay libros revistas, escritos como libros en sí mismos. exacto. Y Yo después le voy hay a colocar compilaciones. visión del gran conflicto. También nosotros tenemos que tenemos testimonios, ¿sí? Y tenemos algo que es importante. Hay un aspecto que es el aspecto devocional, ¿saben? Pero yo a este libro yo no lo quiero catalogar de esta forma, aunque pudiese abordarse, ¿sí? En ese sentido, yo lo quiero tomar en cuenta más bien como un tipo de libro evangelista. ¿Por qué? Entre los pasos que uno necesita evaluar cuando uno va a abordar un escrito, el escrito de profecía, uno tiene que entender, entre otras cosas, la audiencia a la cual va dirigida. ¿Cuál es la audiencia? El público en general. Sí, pero a la audiencia a la cual va dirigido este libro de Camino a Cristo. ¿Cuál será? Gentiles. Les voy a dar dos opciones. Iglesia o el mundo. ¿Cuál de estos dos? Creo que es más para el mundo. Mundo. Exacto. ¿Y quién comparte con el hermano Néstor y la hermana Miriam? Yo. ¿Quién comparte? Exacto, tiene que ir al mundo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de pasos hacia Jesús y estamos hablando del proceso en el cual una persona va a pasar de una condición de perdida, ya, a una condición de salva, y nosotros sabemos que solamente puede ser salva mediante Cristo. Para tú poder pasar de aquí a aquí, tú necesitas pasar por esta serie de eventos, de hitos o de pasos, ¿sí? Y nosotros ya lo habíamos definido eso en la primera parte, ¿ok? Entonces, me gusta hacer esta aplicación. A ver. Hablamos de que esos pasos son una progresión donde tú vas del punto A al punto B, y también nosotros hablamos que ese concepto de salvación también se vincula con la obra del Evangelio eterno. Si nosotros nos vamos a Romanos 1:16, ¿qué es lo que nos dice que es el Evangelio? ¿Quién lo puede buscar? Ya va, déjame seleccionar aquí. A ver, Jessica, ¿será que tú puedes leer para mí, por favor, Romanos 1:16? Sí, dame un momentito, por favor. Sí. 1:16 Sí, por favor. dice: No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Ok, así que, ¿cómo define el Evangelio allí? Poder de Dios para salvación. Exacto, es el poder de Dios. A ver, ¿será que... ¿Será que quién está aquí? Ok, Saray, ¿cuántos tipos de texto de prueba nosotros podemos hacer? Existen 3 tipos de texto de prueba, que son... El Ajá. rastreo de palabra, rastreo de concepto y... Ay, se me va el otro. Comparar, no, ¿cómo es? Ay, se me va. Alguien que me ayude. La palabra anexa. Exacto, la palabra anexa. Eso, la palabra vecina, exacto. Gracias, Valeria. La palabra anexa, ¿sí?
Entonces, nosotros en este momento lo que vamos a hacer es a buscar el segundo, que es el concepto, ¿sí? Entonces, estamos buscando este concepto de lo que es el poder de Dios. Y nos vamos entonces a Ezequiel 20, 33 y 34. ¿Y qué es lo que nos dice allí? Allí se nos da un principio importante. Y ese es el que básicamente nosotros utilizamos para definir la mano del poder. No sé si ustedes la conocen. Aquí el anciano Marcos hizo todo un diseño con una camisa, así que, bueno, no sé si estará a la venta o a la disposición al público, pero la hallo bastante interesante. Entonces tenemos aquí Ezequiel 20, 33 al 34 y nos está brindando este concepto de la mano del poder, ¿sí? Y la mano del poder nosotros la asociamos siempre a una línea de reforma, ¿ya? Así que podemos decir que esta mano de Dios equivale a una línea de reforma. Y nosotros sabemos que en este texto se está abordando una condición en específico. Se está abordando el hecho de que Dios mandó a su pueblo a la dispersión, ¿sí? Él los dispersa, pero luego dice que Él mismo los reúne. Y la forma en cómo Él reúne a su pueblo es a través de esta mano del poder. ¿Ya? Esta mano poderosa que Él tiene para salvar. Así que nosotros sabemos que la dispersión, este periodo de tiempo de dispersión es un periodo de tiempo de ¿qué? De oscuridad. ¿Sí? Ya. Oscuridad. Y este tiempo de reunión, si comparamos y contrastamos, si la dispersión es oscuridad, el tiempo de reunión es ¿qué cosa? ¿Será un periodo de tiempo de qué? Es tiempo de luz, pero Exacto. que no llega de golpe, sino que llega en pasos sucesivos, que van en aumento. Muy bien, exacto. Me encanta ese concepto que el hermano Néstor trajo a luz. En este momento yo no recuerdo la cita exacta, pero en palabras, a ver, sí, en palabras de vida del gran maestro, si yo no me equivoco, nos habla de que una verdad no se desvincula de una antigua verdad, sino que es el desarrollo de la misma. Bien, así que es exactamente lo que el hermano Néstor nos acaba de hablar. La luz no viene toda de golpe, sino que es un desarrollo progresivo de la misma, ¿sí? Así que vemos que en este concepto del tiempo de reunión y de luz, también tenemos este mismo concepto de que nosotros tenemos que tener estas agujas, ¿sí? Y este hilo mediante el cual esa verdad tiene que atravesar. Bien, ok. Una verdad nunca se puede desvincular de la otra, sino que es un desarrollo progresivo. Ahora, ¿a qué te recuerda a ti, Valeria, este concepto de pasar de la oscuridad a la luz? Porque estamos hablando del camino a Cristo, estamos hablando de la experiencia de una persona y le estamos al mismo tiempo combinando con lo que es una línea institucional, si se puede decir. Y vemos de que existe este proceso donde la persona pasa de oscuridad a la luz. ¿A qué te recuerda eso? ¿A qué texto bíblico nosotros utilizamos para definir este proceso? Ahorita realmente no recuerdo. Ok. Que ¿Sí? El día va esclareciendo hasta que se hace completo, ¿no? La aurora, ¿no? Me gusta. Eso es segunda de Pedro 1:19. La escribió Pedro, sí, pero yo no estoy buscando ese sitio en específico, pero muchas gracias. Sí, se encuentra o sea, no es segunda de Pedro, es en primera de Pedro. Ya les di una pista. No sé si alguien la conoce. Bueno, A mí me gusta el texto de Pedro que dice que él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, hermano. Ese era el que yo estaba buscando. Primera de Pedro 2:9. Nos habla entonces de que Dios nos llama de las tinieblas, ¿sí? Y nos convierte o nos brinda esta experiencia de pasar de las tinieblas a la luz. Todo este es un periodo de tinieblas. Y ahora nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. ¿Ok?
Entonces, nada, o sea, esa aplicación interesante porque realmente nos confirma de que la esencia de la salvación o la salvación del individuo realmente se puede superponer a una línea de reforma, como ya lo había dicho, y también tenemos un otro testigo, que es el modelo de la agricultura, donde nosotros encontramos ese texto en Jeremías 4, 1 al 4. No lo vamos a leer, pero en este texto, si ustedes lo ven detenidamente, él compara el proceso de salvación de Israel como institución o como nación con el hecho de que el hombre tiene que llegar a tener un corazón convertido o un corazón transformado. Él dice que tenemos que circuncidar nuestro corazón en ese texto, ¿ya? A ver. Cuando nosotros hablamos entonces de personas, estamos hablando del concepto de moralidad, ¿sí? Dios quiere transformar nuestro carácter. Eso se vincula directamente con el aspecto moral. No existe otra forma. Cuando hablamos a nivel de persona, cuando hablamos a nivel de institución, por el contrario, nosotros estamos hablando del aspecto profético, ¿sí? ¿Qué será la profecía entonces? ¿Por qué nosotros llegamos y lo desvinculamos? No sé si ustedes han estado siguiendo lo que es el desarrollo del mensaje el día de hoy, pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que moralidad y profecía es básicamente la misma cosa. ¿Por qué razón será eso? Nosotros sabemos y conocemos muy bien esta cita de Mensajes Selectos Tomo 2, página 106.2, que nos dice que el Evangelio, nos dice lo siguiente. El ángel que volaba por en medio del cielo tenía el evangelio eterno en su mano y que ese ángel estaba proclamando el mismo evangelio que Dios proclamó en el Edén cuando dijo a la serpiente, y cita Génesis 3:15, ¿sí? Así que aquí se nos brinda Génesis 3:15. Y por esa razón nosotros llegamos a identificar la profecía como ¿qué? El evangelio eterno, perdón, nosotros lo llegamos a identificar como ¿qué? Como un proceso de 3 pasos, un proceso profético de 3 pasos que primeramente desarrolla y luego demuestra 2 clases de adoradores, o sea, netamente profético. Pero si nosotros nos vamos a lo que es la aplicación, digamos, más general del espíritu de profecía, nos va a venir a decir que Génesis 3:15 se aplica más bien hacia el individuo. ¿De dónde nosotros sacamos eso? Del conflicto de los siglos, capítulo 28. Allí ella nos va a venir a decir que Dios es el que implementa esta enemistad en el corazón. Y ella va a decir que anteriormente nuestro corazón servía a Satanás, pero que gracias a la acción del Espíritu, ahora nuestro corazón se inclina hacia la amistad con Dios. Donde anteriormente había enemistad, ahora hay armonía, ¿sí? Con Dios. Y eso es lo que ella nos va a venir a decir. Así que Génesis 3:15 tiene en sí estos 2 principios, profético y moral. Lo puedes ver en términos de institución o en términos de individuo, ¿ya? Y todo esto fue una larga introducción para que nosotros podamos entender que ciertamente nosotros podemos llegar a superponer el proceso de la salvación del hombre con el proceso de salvación del individuo. Y a ver, moralidad y profecía hoy no se puede desvincular. ¿Por qué? Porque lo que era anteriormente equivocado, hoy en día no. Lo que anteriormente era moralmente correcto, hoy en día se ve como moralmente equivocado. Por ejemplo, nos vamos a ir al siguiente aspecto. Ya, ¿dónde dejo de...? Ok, ¿dónde nosotros encontramos ese aspecto? De que la moral cambia debido a su dispensación o, digamos, como alguien lo sugirió en un momento durante el fin de semana, no sé si ustedes estaban presentes, pero dijo, diferentes dispensaciones, diferentes pruebas, ¿ya? O sea, tenemos este concepto de que la moralidad cambia con el tiempo. ¿Por qué? En el caso de Elena White, ella era
evidentemente racista. Ella estaba en contra de los matrimonios que ella dice que son matrimonios mixtos, ¿ya? Ella, de hecho, hace una alusión a cómo eso pervirtió al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto, y ella llama a esa clase social como gente mixta, ¿sí? Y que nosotros no deberíamos de mezclarnos con interracialmente. Esas son las cosas que ella vendría a definir, pero eso era para su propio tiempo. Ahora, para nuestro tiempo, nosotros entendemos que ni esclavitud, ni racismo, ni sexismo, ni homofobia pueden permitirse en ese sentido. Cosas que en el tiempo de ella eran inmorales, para nosotros hoy vendrían a ser una prueba en términos de moralidad para nosotros, ¿sí? El cómo amar y cómo servir realmente a nuestro prójimo, revelando entonces el carácter de Dios, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Ok, el caso es de que moralidad y profecía ambos están combinados, ¿sí? Como lo dijiste, es que ella era racista, ¿no? Por el tema que ella dice que no se pueden casar, ¿no? Interracialmente. Ella lo dice porque piensa que eso era un problema para ellos, porque ella dice que los hijos iban a como que tener problemas, ¿no? Por esa unión de padres. Fíjate, ella lo dice por lo siguiente: en ese contexto, habían personas que eran esclavos todavía, habían algunos que eran los denominados esclavos libres. Sin embargo, los esclavos libres podían llegar a perder sus libertades. Entonces, iba a ser un problema evidentemente para los hijos. ¿En qué sentido? El padre o la madre que era de color iba a desligarse de su familia, ¿sí? Obviamente eso iba a impactar seriamente a lo que es esa institución familiar. Así que en ese sentido ella también lo viene a escribir. Claro, hay que irse al contexto histórico del por qué ella escribió eso. En fin, es básicamente eso. Una vez que ellos salieron de la esclavitud, ella aún así, ella se llegaría a oponer, pero es porque ella todavía tiene ciertos prejuicios. Recuerden que ella era metodista, y en ese tiempo las iglesias protestantes tenían muchísimos prejuicios en cuanto a lo que era la mezcla de razas. Y ya, es básicamente eso. Yo no sé si alguien tiene alguna información más, si el anciano Marcos tiene mayor información en cuanto a eso. Lo que yo recuerdo también es que en ese tiempo era esa corriente, ¿no? Como tú dices, ella era metodista, estaba esa corriente de pensar que era bíblicamente prohibido relacionarnos, tener matrimonios interraciales, digamos. Ahora nosotros podemos usar ese término de que era racista en base a la luz que nosotros tenemos, pero ella, claro, carecía de esa luz en ese tiempo. Exacto. Disculpa, Muy bien, no gracias, presté Max. atención a la pregunta. No sé si le quiere repetir. La pregunta la hizo el hermano Matías Mejías, y él decía lo siguiente: nosotros sacamos este término de que Elena White era racista más que todo porque los hijos iban a tener algunos problemas en cuanto a su genética, ese tipo, o sea, en ese sentido era que él preguntaba. Entonces, no sé si usted tiene alguna mayor información, más allá de lo que acaba ya de aportar la hermana Solange y mis apreciaciones. No sé si usted tiene algo que decir al respecto. Eso no he escuchado yo de la genética. No Ok. tengo conciencia, ¿no? Yo tampoco lo había escuchado, pero bueno. Creo que no sé. ya lo han dicho. Lo que yo recuerdo, tampoco he entrado mucho en el tema, pero es simplemente una realidad en su tiempo. Y él ha hecho sus pasos cuidadosos de salir de eso, ¿no? De quebrar esa situación, pero yo entiendo los consejos que le da son medidas que son un poco revolucionarias, pero al mismo tiempo no van demasiado lejos por los límites que el tiempo a la sociedad le da. Así como es como yo lo veo. Exacto. Bien.
Entonces aquí el anciano Marco nos está clarificando que era también un asunto del contexto cultural de ella, era una cosa que era mal vista para la sociedad en general. ¿Y qué es lo que pasa si algo es mal visto para la sociedad en general en términos culturales? Pues ellos entonces te catalogarían de qué tipo. Te catalogarían como una especie de fanático o rebelde, y eso obviamente impediría que tu mensaje llegase a tener el poder suficiente para que las otras personas realmente lo acepten, ¿ya? Es por un asunto más bien cultural y más que todo, cultural antes que el aspecto genético o biológico, considero yo, ¿sí? Ahora bien, me gustaría que nosotros viésemos ahora la pantalla por lo siguiente. Vamos a ver, vean, tenemos que hay dos pasos fundamentales en lo que, bueno, en verdad son tres pasos fundamentales, ¿sí? Pero yo quisiera que llegásemos al siguiente punto. Todo esto es el proceso, yo lo voy a catalogar de conversión, ¿sí? En el proceso de conversión nosotros tenemos tres pasos. ¿Esos tres pasos cuáles son? Nosotros nos vamos a... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a... ¿Alguien iba a decir algo? Ok, nosotros nos vamos a esta publicación que es, bueno, en el inglés es Mount of Blessings, en el español sería el discurso maestro de Jesucristo. MB 7.2. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos vamos a la publicación en el español. Ok, no lo puedo conseguir. Pero vamos a ir a la siguiente, solamente es la primera oración de la cita. Dice lo siguiente. ¿Necesitas traducir? Sí. Para encontrarlo en español, necesitas traducir del inglés al portugués y del portugués al español. Ah, ok. Gracias, hermana Solange. Ok, entonces ahora al español. No lo consigo aquí en el español. Bueno, pero no hay problema. El punto es el siguiente. Ya, en otro idioma. Qué extraño. Ok. ¿Qué es esto? Ok. Dice, aquel a quien Cristo perdona, primeramente Él lo hace penitente y es la obra del Espíritu convencerlo del pecado. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la cita. Así que, tenemos aquí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo sería el perdón. Ahora, este es el objetivo y nos menciona de que es obra del Espíritu convencer de pecado, y todos nosotros sabemos de que el convencimiento de pecado siempre es el primer paso. Ahora tenemos este paso intermedio que es el de penitencia o arrepentimiento, lo pudiésemos decir. Y todo esto vendría siendo el proceso de conversión del ser humano. ¿Y dónde ocurre la etapa del perdón? ¿Cómo nosotros le llamamos a eso? Cuando nosotros somos convertidos, perdonados, ¿sí? Eso ocurre en un evento en específico de nuestras vidas y se materializa de hecho en una forma externa. ¿Cómo será? ¿Es la justificación? Es la justificación, y esa justificación que es por la fe, ¿cuándo cae? ¿Cuándo coincide? Hay un evento en nuestra vida, digamos, que nosotros hacemos en público, un voto público, si se puede decir.
Bautismo. El bautismo. En el exacto, es en el bautismo. Aquí, entonces nosotros tenemos esta figura que nos la presenta Pablo. Esta semilla muere, pero al morir la semilla, entonces surge una pequeña planta o un brote, ¿ya? O sea, algo muere y al mismo tiempo hay un proceso de nueva vida. Y eso nosotros lo llevamos tanto a la institución como al cuerpo, ¿sí? No lo voy a demostrar en este momento, pero voy a dejar aquí los textos que lo prueban, que es Romanos 6, 3, 4 y 7, 1, ¿ya? Nosotros podemos entonces vincular este proceso de la semilla muriendo y naciendo tanto al ser humano como al individuo. Y nosotros sabemos que, tanto al ser humano como a la institución. Y nosotros sabemos que a niveles institucionales nace en el año 2001 esa semilla, ¿ya? Pasó todo este proceso de perdón de 1989 hasta 2001. Y en el 2001 comenzó nuestro proceso de santificación, ¿ya? Ok. Así que, a ver, retrocediendo un poco, yo sé que esto es una introducción bastante larga, pero creo que es importante. ¿Para qué? Para nosotros poder recordar que este libro nos está hablando de lo que es el verdadero proceso de la justificación por la fe y cómo nosotros llegamos a combinar la justificación por la fe a nivel del individuo con la institución. Y nada, y creo que eso es un aspecto interesante de este libro. También nosotros tomamos en cuenta que es un libro que no va dirigido a la iglesia, sino que es dirigido, como lo dijo el hermano Néstor, a personas del mundo, ¿sí? Porque el libro, lo dice el título, es Pasos hacia Jesús. De hecho, esa es una publicación de tipo evangelista, más allá de devocional, ¿ok? Habíamos dicho en un principio que el evangelio era poder de Dios. Nosotros vinculamos eso a una línea de reforma, hablamos de cómo Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable y obviamente la luz resplandece en nosotros y va en crecimiento, como lo dijo uno de los hermanos también, hasta que el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. Así que la luz es un desarrollo continuo de la verdad y esa luz comienza a abrirse hacia nosotros desde el año 2001, si se puede decir, en adelante. ¿Ok? ¿Por qué desde 2001? Porque anteriormente el asunto de las líneas de reforma, digamos, se había estudiado, era una teoría, pero fue en el 2001 cuando esa línea de reforma, ese estudio, esa teoría se puso a prueba. Allí se convierte en un asunto de vida o muerte, ¿ya? Y es en ese momento entonces donde tú comienzas ese proceso de santificación. Es por eso, porque es un asunto de vida o muerte. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Si lo aceptas, sigues adelante y pasas hacia mayores pruebas. Si lo rechazas, pues caes al mundo oscuro abajo, al mundo impío abajo, según la visión de Elena White, ¿no? Usando esos términos. Ok. Entonces, vámonos ahora sí a lo que es el título del libro. Al título del capítulo. El título del capítulo. Ok, este es el prefacio. El título se llama El amor de Dios por el hombre. ¿Y cuál va a ser todo el objetivo de este capítulo? Lo voy a resumir en lo siguiente. Dios ama incluso a la persona que acaba de pecar, o Él ama incluso habiendo pecado. Eso es básicamente lo que este capítulo nos va a venir a hablar. No nos va a hablar sobre el inicio del proceso de los pasos de la salvación, sino que nos va a dar solamente una introducción a ese hecho, ¿sí? Vamos al español, si se encuentra. Ok, en el español es en la 9.1. ¿Qué nos dice aquí, Valeria? El primer párrafo. La naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad. No solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra. Los montes, los mares y los valles. Todos nos hablan del amor del Creador. Dios
Es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes. Ok. Y luego ella cita un texto en el cual dice que Dios entonces, o sea, para confirmar el hecho de que Dios es quien suple a todas sus criaturas, ¿no? Hay algo interesante, vean. En todo libro del Espíritu de Profecía que ustedes vayan a leer, lo más importante es entender el primer párrafo. Y gracias, Valeria, por la lectura. En todo libro del Espíritu de Profecía es necesario, es vital que nosotros nos concentremos y pasemos un buen rato descifrando lo que nos habla en este primer párrafo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que todo documento escrito se basa en tres partes, que es una introducción, un cuerpo y una conclusión. El cuerpo es solamente el desarrollo de la introducción y la conclusión es la suma del cuerpo y de la introducción, ¿sí? La introducción entonces a nosotros nos viene a brindar todo, digamos, a grandes rasgos, las premisas bajo las cuales se va a desarrollar ese documento, ¿sí? Entonces, la primera declaración a nosotros nos dice lo siguiente: la naturaleza y la revelación. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza, ¿a qué nos referimos? Estamos haciendo referencia a este mundo, o sea, a lo que nosotros podemos ver. Cuando nosotros hablamos de la revelación, estamos hablando del documento escrito, que es este, que sería la Biblia, ¿ya? Así que ambas cosas dice que nos dan testimonio del amor de Dios, ¿ya? ¿Qué será eso? Cuando hablamos de que estas dos cosas nos dan el testimonio del amor de Dios. ¿Qué ustedes creen que es? ¿A qué hace referencia? ¿O cómo ustedes pueden leer esta primera declaración? Es muy claro, que son las maneras en que Dios nos muestra su amor. Exacto, nos muestra su amor o, mejor dicho, su carácter. Gracias, hermana. Entonces, a ver, Dios manifiesta su amor a través de la naturaleza y a través de la revelación. ¿Cómo es posible que la revele a través de la revelación o la inspiración? Porque la inspiración no es más que un conjunto de historias o un conjunto de parábolas, ¿sí? Que nos van a venir a enseñar más sobre quién es Dios y cómo es su carácter. Y creo que nosotros el día de hoy eso lo entendemos perfectamente. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos hoy, con el desarrollo del mensaje, que Dios realmente es un Dios de amor, ¿sí? Él lo que busca es que nosotros podamos ver hacia su carácter y nosotros seamos capaces de superar esta prueba, le voy a decir, esta prueba dispensacional, donde se están poniendo a prueba tres cosas: racismo, sexismo y homofobia. Y estos tres elementos se pueden ver de una forma bastante sutil en nuestras relaciones personales, de hecho, ¿ya? A ver, el aspecto de la naturaleza. Nosotros sabemos que la Tierra es igual al cielo. La dinámica toda que se desarrolla aquí en la Tierra, toda esta dinámica se supone que tiene que ser una parábola que nos hable cada vez más del carácter de Dios, ¿sí? ¿Hay alguien que está hablando? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo, o alguna información que nos quieras brindar? ¿Sí? Nada, ok. También Bien. podemos ¿Sí? decir que la naturaleza y la revelación es la combinación de lo humano con lo divino. A través de esa combinación es que podemos ver el amor de Dios perfectamente. Me gusta, sí, porque, a ver, nosotros somos parte de la naturaleza y nosotros siendo parte de la naturaleza se supone que tenemos que imitar el carácter de Dios. De hecho, me gusta mucho el comentario de la hermana Solange por lo siguiente. Creo que fue la hermana Solange, si no escuché mal. Porque durante el desarrollo del capítulo, ella incluso va a hacer mención de Cristo. Y es interesante que la forma en como ella hace mención de Cristo en el capítulo es como un siervo, ¿sí? Un siervo de siervos. Ese vendría a ser el carácter de Dios, el de ser un
un ser humilde y que nos está invitando a nosotros a ser seres que se humillen a sí mismos. Fíjense, meditando sobre el capítulo me dio curiosidad lo siguiente. Vamos a llegar a un punto en el que vamos a estudiar lo que yo denominé como la parábola del dominio, ¿ya? A ver, el ser humano llegó a perder el dominio y la naturaleza se rebeló contra la humanidad. Y eso también tiene mucho que ver con nuestras pasiones inferiores, cuando nosotros somos seres naturales, están bajo el dominio de nuestras facultades superiores. Eso lo lleva bastante interesante. El caso es el siguiente. Cristo, siendo Dios, se rebajó a la forma de los hombres y sirvió a seres en pecado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra misión en el mundo? Estaba meditando sobre eso y yo decía, como dijo la hermana Solange, a ver, esto lo estoy tomando ya más bien a nivel personal. En nosotros, cuando nosotros pasamos por el proceso de conversión y llegamos finalmente a la etapa de perdón y tenemos este nuevo nacimiento que se manifiesta en el bautismo, ¿ya? Nosotros se supone que tenemos que vivir una experiencia que es lo humano con lo divino, ¿sí? Nosotros debemos de ir a servir a un mundo literalmente como lo hizo Cristo. Cristo era un ser altísimo, Él era un ser divino y Él tomó nuestra humanidad y se mezcló y anduvo entre nosotros sirviendo. Así que nuestro deber y nuestro llamado siempre, que es el de imitar el carácter de Cristo, claro que anteriormente no lo entendíamos, pero que ahora sí lo llegamos a entender, es ese. Es no solamente el servir, sino también ser un refugio, ser un servidor y ser un suplidor de las necesidades de aquellos quienes no pueden satisfacerse a sí mismos, ¿ya? Entonces, vean esto. Ustedes van a encontrar aquí resaltado en azul la última declaración que dice, Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes, los ojos de todos miran a ti y tú les das su alimento a tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Vean, cuando Dios creó al ser humano, Él lo creó con la intención de que Él aprendiese de las cosas que Él veía en la naturaleza. ¿Cuáles eran las cosas que Él primeramente podía ver en la naturaleza? Su esposa, pero Él también veía a todo este conjunto de animales a su alrededor, ¿sí? Y Dios le dio dominio a Él. ¿Qué era lo que pasaba con esos animales? ¿Ustedes creen que la mayoría de esos animales podía suplir sus necesidades por su propia cuenta? A ver, nosotros como seres humanos no podemos suplir por nuestra propia cuenta. Hay algunas cosas que quizás uno llegue a decir que sí, pero de hecho no. Todo lo que viene a esta tierra es mediante la gracia. O sea, todos nosotros dependemos literalmente es de que Dios supla nuestras necesidades, ¿ya? A ver, cuando Dios crea al hombre, lo crea como su representante. O sea, el hombre vendría a ser Dios en la tierra. Los animales, yo voy a sugerir que ellos representarían la esfera de la humanidad, ¿ya? Así que tenemos esta relación de la misma naturaleza, donde el hombre, que vendría a ocupar la posición de Dios, también tiene el deber de servir incluso a sus seres que están debajo de él, ¿ya? O sea, todo vendría a ser un asunto de igualdad, porque si bien el ser humano es superior a las bestias, en cierto sentido el ser humano se tiene que rebajar y servir a los animales en ese aspecto. ¿Para qué? Es para aprender cada vez más del carácter de Dios, de que Él tenía que aprender a servir en lugar de ser servido. Y en el hacer eso, Él iba a llegar a una posición elevada, tan elevada que Él iba a ocupar la posición de ¿quién? ¿De quién será, hermana Solange? Que el ser humano iba a ocupar la posición. De los ángeles que habían caído. Semejante a la es. Exactamente. Exacto, exactamente. De los ángeles que habían caído e incluso del mismo Satanás. De hecho, Dios creó al ser humano con la intención con un propósito redentor para Satanás, ¿sí? A ver, el propósito era en sí de que Satanás aprendiese cómo tenía que aprender a ser un siervo en lugar de ser alguien que se autoexaltase, alguien que buscase la honra propia. Él tenía que aprender a servir a la humanidad, a enseñarle quién era Dios. Él era el portador de luz. En el tiempo en que Él descendió a la tierra,
y estaba la humanidad aquí, él todavía seguía siendo Lucifer, todavía no había pecado. Así que el propósito de él era aprender a servir. Y con ese servicio él iba a llegar a redimirse a sí mismo, conocer más el carácter de Dios y llegar incluso a la posición del Hijo. O sea, nosotros vemos ciertamente que el asunto del servir al prójimo, manifestado en un amor hacia sus criaturas, siempre está de alguna forma vinculado al aspecto de la igualdad, ¿ya? Yo sé que, o sea, son muchas cosas que vienen a la mente cuando uno hace este tipo de estudios. Y nada, pues me gustaría también que ustedes manifestasen alguna inquietud, alguna opinión sobre lo que nosotros vamos leyendo, ¿sí? Ese ejemplo que diste sobre servir me parece muy claro. Por ejemplo, tomando el ejemplo de los padres, cuando tú tienes un hijo, Exacto. tu objetivo es trabajar sin pensar. No importa si tienes que doblar turno, no importa si tienes que trabajar en condiciones difíciles, lo importante es tú poder trabajar para poder proporcionarle un futuro mejor que el que tú tienes a tu hijo. Entonces, tus sentimientos, tus pensamientos y tu enfoque está pensando en alguien más que no eres tú. Ese servicio de entrega, de abnegación hacia tu hijo o hacia tu prójimo es lo que nos lleva a tener una mente similar a la de Cristo, porque Cristo renunció a todo para darnos para nosotros la salvación. Exacto. Me encanta ese comentario porque aquí la hermana Solange nos está diciendo lo siguiente. Existen, claro, ella no lo dijo en esas palabras, pero yo estoy decodificando lo que ella dice. Existen 5 esferas de la vida humana, ¿sí? Entre esas esferas está la relación entre padre e hijo. También existe la relación entre hombre y mujer o marido y mujer. Está la relación entre siervo y jefe. Está la relación de amistades, ¿sí? ¿Y qué otra se me escapa? Son 5. A ver. La relación matrimonial. Relación matrimonial, sí. Maestro y alumno. Maestro y alumno, muy bien, excelente. Entonces, vemos que en todas ellas hay una relación de servir. De hecho, una de las cosas que la hermana Solange también mencionaba es que el padre siempre lo da todo para que el hijo pueda desarrollarse y tener una vida más plena. A ver, eso me hace recordar mucho a ver, ¿cuál es el título del capítulo? Dios es amor. Nosotros sabemos que amor equivale a qué cosa. Vamos a ver, si no me equivoco, es Carta para Jóvenes Enamorados 36.4. Vamos a ver, ya va. Carta para jóvenes. No, CJE creo. CJE 36.4. Si alguien lo consigue primero. Recuerden, el título del libro es Dios es amor y dice que Dios manifiesta su carácter, que es amor, a través de 2 cosas, naturaleza y la revelación. La revelación es un conjunto de parábolas, la naturaleza en sí misma es una parábola y la hermana Solange nos está destacando una de las esferas de esa parábola que es la naturaleza, que vendría a ser las relaciones entre padres e hijos. A ver, es Carta para Jóvenes Enamorados. ¿La encontró? Si la puede leer, por favor. Creo que es la primera declaración. O está allí entre la primera y la segunda. Carta para Jóvenes Enamorados 36.4. Sí. Dice, el amor es un sentimiento tan sagrado que muy pocos saben lo que realmente es. Ajá. Es un término que se utiliza, pero que no se comprende. El cálido resplendor del impulso, la fascinación que un joven siente por una señorita no es amor, no merece ese nombre. El amor verdadero tiene una base intelectual, un conocimiento profundo del objeto amado. Allí, excelente. Entonces, el amor tiene una base intelectual y consiste en el pleno conocimiento del objeto amado.
¿sí? Así que en ese sentido voy a parar de compartir pantalla, porque no estábamos compartiendo nada hasta ese entonces. Gracias, Valeria. Entonces, nos dice que la naturaleza y la revelación lo que busca es enseñarnos el carácter de Dios, que es amor. El amor es pleno conocimiento del objeto amado. Así que el propósito de Dios a través de este capítulo es enseñarnos de que realmente las esferas de nuestra vida vendrían a ser una parábola que nos enseñan cada vez más de Dios. Y el amor es conocimiento del objeto amado, ¿sí? De hecho, 1 Corintios 13, versículos 11 y 12, nos va a enseñar lo siguiente. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando yo soy un adulto, ahora pienso como un adulto o hablo como un adulto. 1 Corintios, ¿qué, hermano? 1 Corintios 13, 11 y 12. Dice lo siguiente. A ver. Dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño, pero llegué a ser hombre y dejé lo que era de niño. Porque aún vemos mediante en espejo, veladamente, pero entonces cara a cara, cuando conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme a fui conocido. Lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo es de que cuando uno es niño, uno no tiene pleno conocimiento de las cosas, pero cuando uno ahora avanza hacia la etapa de una adultez, ya uno conoce plenamente cómo uno es conocido, ¿ya? ¿Cómo funciona eso? Parece muy enredadas las palabras del apóstol, pero el caso es el siguiente. Nosotros no conocemos a Dios. Tenemos que conocer a Dios es mediante los testimonios que Él nos da. El espíritu de profecía lo define como la naturaleza y la revelación. O sea, las parábolas que tú encuentras escritas en ese documento, que es la Biblia, y la naturaleza, o sea, la esfera familiar o la esfera del desarrollo de la vida humana. ¿Sí? Que abarca 5 cosas: matrimonio, trabajo, amigos, padres e hijos y escolaridad, vamos a decirlo así, maestro y alumno. Cuando esas cosas te permiten a ti desenvolverte mientras eres un niño, y cuando tú ya eres experto en el conocimiento de esas cosas y ya tú has conocido plenamente esas cosas y has conocido completamente el carácter de Dios a través de ellas, allí entonces es cuando tú eres un adulto y tú te puedes parar aquí. Este eres tú y este es Dios, y tú puedes, ¿qué? Hablar y relacionarte con Él como si tú fueses un amigo, pero también como que si tú fueses su esposo o su esposa. También como ya no lo vas a ver más como una especie de jefe que está aquí encima y tú aquí abajo, sino que ahora tú vas a llegar a esto, a la igualdad. Y eso es precisamente lo que busca Dios de nosotros a través de eso. Como Él es amor, Él nos plantea todo este escenario en la naturaleza y en la Biblia para que conozcamos cada vez más de su carácter, al punto en que nosotros lleguemos a estar así, uno solo con Él. Yo recuerdo que antes, que en algún momento alguien me hablaba sobre la relación que iban a tener los 144,000 con Dios en el cielo. Fíjense, yo llegué a una conclusión a través de un escrito del Espíritu de Profecía, creo que es la página 649, no recuerdo el párrafo realmente, pero ella dice algo interesante. Ella compara la experiencia de María Magdalena con Simón y ella dice que los seres redimidos aman mucho porque se les perdonó mucho. Y eso me dejó meditando. Y yo dije, los ángeles no tienen absolutamente nada que enseñarnos a nosotros. Nada. Por esa razón es que nosotros vamos a ser profesores de Moisés, de Elías, de Abraham y de toda la hueste de ángeles en el universo. Ellos no conocen el carácter de Dios como nosotros lo vamos a llegar a conocer. ¿Sí? Entonces, nosotros somos los únicos que tenemos esta relación tan íntima con Dios, y no los ángeles y no los otros mundos. Exacto. Nosotros vamos a ser los únicos que lleguen a tener esa intimidad con Dios. Y es por esa razón que Él siempre nos habla en la Biblia de que somos su esposa. O sea, la iglesia en términos de humanidad es su esposa. Es por eso. No existe nadie que pueda llegar a tener esta experiencia de salvación con Cristo y esta experiencia de conocer a Cristo. Es a través de los pasos hacia Cristo que nosotros
llegamos a conocer cada vez más plenamente su carácter, ¿sí? Y vemos de que incluso todo vendría a ser una parábola que nos enseña sobre el autor del universo, en términos de Elena White, el autor del universo, ¿ya? Por eso es que nadie en el universo va a tener una relación tan íntima como los seres caídos, como nosotros y Dios, porque realmente llegamos a conocer su amor, de que es un ser benigno. ¿Y su amor en qué se manifiesta? Vamos a intentar leer un poco más el capítulo. Espero que no nos tome mucho tiempo. Solamente quisiese hacer un último punto. Vamos a avanzar unos 2 o 3 párrafos más, espero, si me da tiempo. Disculpen la demora, pero hubo fallas al principio. Es eso, Valeria, sí. Nosotros vamos a tener una conexión tan íntima con Dios es por causa de nuestra experiencia. Y el espíritu de profecía utiliza muy bien esa parábola. María Magdalena y Simón. A ver, solamente para ponernos a reflexionar un poco. ¿A quién tipificaría Simón? ¿Qué fue lo que hizo Simón con María Magdalena? ¿Recuerdan? Tuvo prejuicios con ella. Exacto, exacto. Él fue el que le indujo al pecado de la prostitución. María Magdalena es una mujer. Estoy haciendo solo una aplicación en este momento. María Magdalena es una mujer. ¿Una mujer es qué en la Biblia? Una iglesia, ¿sí? En la profecía bíblica vendría a ser una iglesia. La iglesia se compone de hombre y de mujer. Así que cuando Dios creó a Adán y Eva, él constituyó la iglesia. Vamos a decir, el mundo era la iglesia de Dios. ¿Quién indujo al ser humano a pecar? A caer en la prostitución hacia los ídolos, hacia un falso Dios. ¿Quién? Fue Satanás, ¿cierto? Así que en esa aplicación que yo estoy haciendo de esa parábola, estoy haciendo mención de que Simón equivale a Satanás y María Magdalena representa a la raza humana caída por causa de un ser extraño que nos indujo a nosotros a la prostitución o al pecado, ¿ya? A la prostitución yo lo voy a decir hacia los ídolos. No es extraño para nosotros que Dios siempre compara la prostitución con la idolatría. Eso no es extraño, ¿ok? A la adoración de un falso Dios, ¿sí? Así que yo creo que la aplicación de ese texto no es errada en ese sentido. Y dice que María Magdalena ama mucho porque se le perdonó mucho, pero hace un contraste. Y Cristo mismo le dice a Simón, básicamente le dice, por supuesto, tú no tomas en cuenta mi perdón y por consiguiente, tú no aprecias la salvación porque tú te encuentras a ti mismo en una situación salvo. Solo el que está perdido puede llegar a amar mucho. El que está salvo nunca va a apreciar ese perdón. Y es por esa razón que yo estoy haciendo esa parábola. La estoy descifrando en ese sentido, estoy haciendo esa aplicación. Simón representa a Lucifer y María Magdalena representaría a la iglesia, ¿ya? Así que Lucifer, o vamos a decir, esta hueste de ángeles no caídos, porque Lucifer no era caído en ese momento, no puede apreciar el perdón, no puede apreciar ese carácter benigno de Dios, no puede, él no tiene conocimiento de eso, pero la iglesia sí, o María Magdalena sí, nosotros sí lo tenemos. Es por esa razón que los seres elevados o los seres celestiales jamás van a llegar a tener tanto conocimiento de Dios como se supone que nosotros vamos a llegar a tener, ¿ya? Es por esa razón. Por eso es que nosotros vamos a llegar a ser profesores, ¿ya? En el cielo. Y todos en el universo se van a sentar a nuestros pies a aprender de nosotros, de nuestra experiencia en la tierra. Es algo único. A ver, no sé si alguien tiene algún comentario sobre eso. Pienso que también es importante dejar en claro que en esa historia había un contraste entre María y Jesús, entre María y Pedro, perdón. Pedro no tenía convicción o no reconocía su pecado, se puede decir. Okay.
su condición pecaminosa, más María era más obvia su condición pecaminosa, era más resaltante, porque estaba ligada a un aspecto moral también. Entonces es importante nosotros poder ver, nosotros podemos tener pecados, errores, digamos, en nuestra vida que son resaltantes, son obvios, pero hay pecados como los de Pedro, por ejemplo, que no son tan simples de ver, que tienes que descubrir. Entonces, es interesante ese contraste que había ahí. Pedro tuvo que pasar esas circunstancias, o nosotros ahora podemos ver que Pedro tenía que pasar cierto tipo de circunstancias, cierta experiencia para él poder comprender su verdadera condición. Y esos son los pasos que él tenía que dar para recién empezar en el camino que es camino a Cristo, sinceramente. Exacto. Gracias, hermana Solange. Entonces, vamos a ir al siguiente párrafo y dice lo siguiente. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia, ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley del amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, dice, en medio del sufrimiento resultante del pecado, voy a colocar aquí, en medio del sufrimiento resultante del pecado, se manifiesta el amor de Dios. ¿Ya? Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Los cardos y las espinas, las dificultades y las pruebas que colman su vida de afán y de cuidado, les fueron asignados para su bien, como parte de la preparación necesaria, según el plan de Dios, para levantarle de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no todo es tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. ¿Ok? Lo que yo quiero destacar aquí en este versículo es que, vean, hay muchos. A ver, Adán, al pecar, si nosotros vemos en Génesis 3:19, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo lo cubre con un manto. Recuerden, la revelación es una parábola y por eso estoy hablando así en términos de parábola. Vamos a decir algo. Adán cayó y pasó por el proceso de conversión, arrepentimiento y perdón. O bueno, estoy mezclando mucho. Pasó por todo el proceso de conversión que ya nosotros vimos, de discurso maestro de Jesucristo, ya lo leímos, 7.2, pasó por el proceso de convicción de pecado, de arrepentimiento y de perdón, llegando al bautismo en el perdón en un mismo día, ¿sí? Vamos a decir en la caída. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Cuál es la figura que nosotros por lo general utilizamos cuando hablamos de justificación? El hermano Néstor diría que Cristo entonces nos cubre con su manto de justicia, por ejemplo. Génesis 3:19 nos da precisamente esa información. Por eso es que yo estoy hablando en términos de parábolas en este momento. Adán y Eva fueron cubiertos ambos de su pecado en ese día. Ellos pasaron, por decirlo de cierta forma, por ese proceso de conversión en un solo día. Así que llegaron al bautismo, porque eso es justificación por la fe y se manifiesta por el bautismo del Espíritu y del agua. Y ellos, entonces, en su proceso de santificación, porque recuerden, ellos fueron justificados, pero ahora avanzan hacia la santificación, y esos dos procesos se vinculan en un mismo momento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le asigna una obra penosa al hombre. Hay muchos que creen que después del bautismo no van a tener pruebas y no van a tener dificultades. Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que después de la caída del hombre, aún en pecado, Dios amó al hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo justificó por la fe. Bien, excelente. Pero ahí comienza entonces su etapa de santificación. ¿Y qué es lo que hace Dios para añadir bendición al proceso de santificación del hombre? ¿Qué es lo que él hace? Vean, le pone cargas, ¿sí? Le pone pruebas en la vida.
le pone cardos y espinas para que él aprenda de esas cosas incluso. El proceso de santificación no tiene nada que ver con que, bueno, soy feliz, estoy con Cristo y no me va a pasar ninguna prueba. Eso es una noción falsa. La santificación misma nos enseña el proceso de que Dios te pone a prueba en ese periodo de tiempo, ¿sí? Así que nada, allí interesante eso. Y quería remitirme a un escrito de Patriarcas y Profetas, 39. Punto 1. Sí. Ok. Vamos a buscarlo en español. No, no es este. Patriarcas y Profetas, 59.4. Ok, aquí está. Español. 39.1 en español, sí. Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al ser humano testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo señor de toda la tierra y de todos los seres que la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Aquí en el inglés utiliza esta palabra interesante que es subjection, que vendría a ser sujeción. ¿Ya? Entonces, Dios le dio algo a Adán. Le dio señorío sobre todas las criaturas, o que mantuvo a todos los seres de la tierra bajo su sujeción. Y dice, pero ¿a qué nos hace referencia? No sé quién está allí, Matías. ¿A qué nos hará referencia cuando nosotros en un escrito del espíritu de profecía tenemos esta palabra pero? Causa y efecto. ¿Estás seguro? Sí. ¿A qué será, hermana Solange, cuando en el espíritu de profecía o en la Biblia se nos hace referencia a esta palabra pero? Contraste. Exacto, es un contraste. Entonces, aquí se nos está hablando de dos experiencias. Aquí está o mejor dicho, está juxtaponiendo dos experiencias, lo que quiere decir que tú juxtapones dos cosas es para ver los contrastes, básicamente. Así que aquí está contrastando dos experiencias. En un principio, Adán tenía a todas las criaturas bajo su señorío. Y ahora, en contraste, pierde su señorío. Dice, pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. ¿Ya? Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirlo a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. ¿Ya? O sea, yo voy a denominar esto como la parábola del dominio. ¿Por qué? Porque Dios le había dado dominio al ser humano, y ese dominio, ¿en qué se reflejaba? El ser humano era una representación de Dios en la tierra. Dios tiene dominio sobre el ser humano. Las criaturas debían de servir al ser humano. Sin embargo, tenía que ser una servidumbre por amor, una servidumbre voluntaria, ¿sí? Y ahora contrasta y dice que cuando Adán se rebeló contra su Señor, eso le iba entonces a revelar a Adán las consecuencias del pecado. ¿Cómo se las iba a revelar? Ahora, las criaturas que eran inferiores a Adán se iban a rebelar contra su dominio. Así como Adán se rebeló contra Dios, así ahora las criaturas se van a rebelar contra ese ser que representaba a Dios en la tierra, ¿sí? ¿Y todo es para qué? Tiene un propósito redentor, ¿sí? Tiene el propósito de que el hombre vea cuán pecaminoso es realmente el pecado. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir esta cita de Patriarcas y Profetas. Aquí entonces estamos viendo que Adán está atravesando dos experiencias en un mismo día. Yo sugiero que nosotros veamos la experiencia de Adán nuevamente, leamos los 3 primeros capítulos del Génesis. Esto es un estudio a manera individual, ¿sí? Y nosotros lo veamos en base a la metodología de parábolas, porque realmente hay mucha luz allí
es hermoso ahora el desenvolvimiento del mensaje ahora como se nos presenta. Vemos realmente que todo fue hecho como una parábola para el ser humano para aprender realmente del carácter de Dios y de cómo el hombre atraviesa por tantas experiencias combinadas. Es una locura. O sea, el hombre en sí era la contraparte de Dios y Dios hizo que Adán se sintiera solo y que sintiera la necesidad de tener que tener a alguien a su lado, a su contraparte. Y Dios le regala esa contraparte. ¿Sí? Dios se la crea y ahora le dice, ya no estás solo, así como ya yo no estoy solo teniéndote a ti. Ven. O sea, de verdad es que, no sé, esta clase de estudios a uno lo llegan a conmover mucho y de verdad que a uno le brindan un prisma totalmente distinto de cómo es Dios. Vean lo siguiente. En relación a esa parábola del dominio, quiero que nosotros vayamos a la 60.1 de 60.1 de esta Patriarcas y Profetas. Dice, la vida de trabajo y cuidado que en lo sucesivo sería el destino del hombre le fue asignada por amor a él. Era una disciplina, recuerden, en la santificación tú eres disciplinado. ¿Cómo eres disciplinado? Con cargas, con cardos y espinos, ¿sí? Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado, ¿ya? Así que vean, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Yo voy a hacer lo siguiente. Habíamos hablado de que el hombre era representante de Dios en la tierra. La naturaleza se rebeló contra, mejor dicho, Adán se rebeló contra Dios. La naturaleza se rebela contra Adán. Eso tiene un propósito redentor y obviamente eso le va a enseñar más del carácter de Dios a Adán. ¿Cómo? Ahora él se va a ver en la siguiente situación. Él va a decir, algo en mí no está bien. Algo en mi naturaleza falló. Ahora mis facultades superiores están debajo de mis pasiones y de mis facultades inferiores. Así como yo me rebelé contra Dios, así también hay algo dentro de mí que se rebeló contra mi ser superior. Y ahora estas propensiones animales se apoderaron de mí y yo tengo que vencer eso. ¿Y dónde yo veo esa experiencia de que un ser inferior se rebela contra mí? En la misma naturaleza. Yo tengo que entonces volver a aprender a tener dominio sobre mi naturaleza inferior, ¿ya? Para de esa forma, en el futuro, Dios me pueda reasignar el dominio que yo tenía sobre la naturaleza, ¿ya? Es básicamente eso. El dominio o la parábola del dominio nos viene a enseñar dos cosas a dos niveles. En el ámbito de la naturaleza del hombre y en el ámbito de la relación entre el hombre y Dios, ¿sí? Es eso, ¿ok? Entonces, solamente un párrafo más del Camino a Cristo para terminar. Camino a Cristo 10.3. Ok, ya. SC 10.3. Ok. ¿Qué nos dice allí? A ver, alguien si por favor nos los puede leer. Este párrafo. ¿Leo? Sí, por favor. Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables hilos de amor en los cielos y en la tierra. Valiéndose de las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelarse,
Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojos celosos para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Amén. Entonces, excelente. Vean, recuerden, habíamos abordado el estudio en principio con una introducción larga, obvio, que tenía que ver cómo nosotros debíamos de abordar un escrito del espíritu de profecía. Nosotros vimos, entre otras cosas, que debíamos de ver hacia el título del libro, en primer lugar, y luego, avanzando un poco, vimos de que era necesario ver el título del capítulo. Vimos de que el título del capítulo habla sobre el amor de Dios hacia el hombre, y gracias, hermana, por leer para nosotros, y vimos de que Dios ama al hombre, incluso habiendo cometido un error, y que todo lo que él hace tiene un propósito redentivo, y que todo lo que está aquí en la tierra tiene el propósito de que el ser humano llegue a conocer del carácter de Dios. Vimos que este es un libro no dirigido a la iglesia, sino al mundo, que es un libro de alguien que no conoce a Dios, que está en tinieblas, y que Dios procura de que esa persona esté en su luz admirable ahora. Entonces, habíamos dicho también de que el primer párrafo es el más importante, por lo siguiente: si tú entiendes el primero, vas a entender el cuerpo, o sea, el desarrollo del capítulo, y vas a llegar a entender la conclusión también. Vean, aquí se nos está confirmando de que el espíritu de profecía realmente escribe como nosotros escribimos un documento. Hay veces que a nosotros nos gustaba tomar citas aisladas del espíritu de profecía y no entender que toda esa cita venía con todo un andamiaje o con todo un contexto en su alrededor. Entonces vemos que el espíritu o el propósito de esta cita, de esta que nosotros acabamos de leer en específico, este párrafo, está vinculado al primer párrafo. ¿Qué era lo que nos hablaba el primer párrafo, la primera sentencia? Dios manifiesta su carácter, su amor, a través de dos cosas: la naturaleza y su palabra, ¿sí? Aquí ella está abordando el aspecto de la naturaleza. Todo lo que nosotros hemos leído hasta ahora está abordando el aspecto de la naturaleza. Ya después va a comenzar a hablar sobre el aspecto de la palabra de Dios. Y vean lo que dice. En concordancia con lo que nosotros habíamos hablado antes, que la hermana Solage nos recordó, que eran estas 5 esferas en el desarrollo de la vida del hombre, ¿sí? Vean lo que dice, en concordancia con lo que ya hablamos. Dios unió consigo nuestros corazones. ¿De quién? De la humanidad. Mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra. Cuando se nos habla de los cielos y la tierra, está haciendo básicamente una referencia a la escalera de Jacob y a Cristo de intermedio, ¿sí? Nosotros sabemos de que según palabras de vida del gran maestro, segundo párrafo del primer capítulo, nosotros hacemos si destrinchamos el texto, nosotros podemos llegar a entender que Cristo, que es esa escalera, es una parábola, ¿ya? Es igual a una parábola, ¿sí? Ok, entonces, está básicamente repitiendo la misma idea del principio, es lo que yo quiero decir. Valiéndose de las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el amor humano pueda conocer en la tierra, procuró revelársenos. Está hablando sobre la misma idea. Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Me quiero detener aquí solo un poco. Nosotros hicimos en algún momento un estudio donde se abordaba, bueno, era el capítulo 26 del libro de la educación, que eran métodos de enseñanza. En este momento no recuerdo la página. No.
Pero nosotros llegamos a establecer que lo imaginario eran las cosas reales, eran las cosas naturales, perdón, y las cosas reales eran las cosas espirituales. Yo quiero tomar de esa idea para lo siguiente. Dice, estas cosas, o sea, las cosas de la tierra, la naturaleza, dice, solo representan imperfectamente su amor, ¿ya? Ok. Así que todas estas relaciones vendrían a representar de alguna forma el amor de Dios, pero es una forma no completa, es lo que yo quiero decir, ¿ya? No de una forma completa. De alguna forma, tú necesitas algo, tú necesitas una experiencia, digamos, superior, ¿ya? Todas las cosas que están aquí en la tierra solamente vendrían a ser una especie de natural, de cosa natural, ¿sí? De parábola, que tienen que ilustrarte una verdad espiritual o que tienen que llevarte a conocer realmente quién es Dios. Así que nosotros vamos a llegar a conocer, claro, imperfectamente, el amor de Dios a través de estas cosas. Pero como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13:12, cuando llegue lo perfecto, entonces conoceré como fui conocido. O sea, él va a tener completo conocimiento, no aquí en la tierra, pero sí en el cielo, porque el cielo es lo real y lo que está en la tierra son cosas, en términos del libro de la educación, imaginarias, ¿ya? O sombras de las cosas reales, ¿sí? No sé si alguien tiene algún problema con ese concepto o lo que yo acabo de hablar. No sé si me expliqué bien. Si alguien tiene algún problema con eso, por favor, hable. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Tú te refieres a que en el cielo nuestro conocimiento sobre el amor de Dios va a ser perfeccionado? Sí, porque, a ver, o sea, yo me estoy basando en lo que está escrito en 1 Corintios 13:12, que dice, porque aún ahora vemos mediante un espejo, veladamente, pero entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Si nosotros vamos al versículo 10, nos dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, ¿ya? Entonces ahora nosotros conocemos en parte, pero cuando lleguemos al cielo vamos a conocer realmente como fuimos conocidos o vamos a llegar a conocer perfectamente el carácter de Dios. Sí, no sé si eso genera alguna duda o alguna confusión en cuanto al objetivo del estudio. Sí, entiendo que te estés basando en ese texto, pero ¿qué con ese texto que dice, sed perfectos como yo os soy perfecto? Sí. Porque se supone que nosotros tenemos que llegar a conocer la perfección del amor de Dios, porque si vamos a ser maestros en el cielo, tenemos que ser ya preparados. Ok, excelente. A no ser que tú te estés refiriendo a ese aspecto de que nosotros somos perfectos en la tierra a nivel natural, sobre los asuntos terrenales, pero en el cielo se perfeccionará se perfeccionará la combinación humano-divino en asuntos espirituales, digamos, celestiales. Gracias, hermana Solange. Sí, yo lo que quería decir con eso es lo siguiente. Creo que no es algo misterioso para ninguno de nosotros que en el cielo va a haber un aumento de conocimiento infinito, ¿sí? O sea, ciertamente en nuestro conocimiento, así nosotros tengamos perfecto entendimiento de Dios en la tierra, en el cielo, ese conocimiento va a crecer de una forma totalmente exponencial, ¿sí? O sea, vamos a tener todas nuestras capacidades a su plenitud. Nuestros cuerpos van a ser restaurados. Nuestra mente ya no va a estar más sujeta a ningún tipo de tentaciones ni tampoco a ningún tipo de daños. Puede ser daños a nivel psicológico. No van a existir en el cielo. Entonces, vamos a crecer en aumento, bueno, nuestro conocimiento de Dios incluso en el cielo va a ser hasta el infinito, ¿sí? Es por esa razón que yo
que estaba haciendo mención a ese aspecto, ¿ya? Estas cosas representan imperfectamente su amor. O sea, las cosas que están en la tierra representan imperfectamente el amor de Dios. Pero cuando nosotros estemos en el cielo, en el plano espiritual, que son las cosas reales, nuestro entendimiento va a llegar a ser perfecto, porque las cosas que están en el cielo no están manchadas con las cosas que hay aquí en la tierra, ¿sí? O sea, en contraste con las cosas que están aquí en la tierra, las cosas del cielo son perfectas, mientras las que están aquí en la tierra, obviamente, son imperfectas, ¿sí? Ahora yo no sé si se entendió. Sí. Ok, gracias. Entonces dice, aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que estos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios, vean esto, Satanás indujo a concebir a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. ¿Cuál era la imagen que Satanás quería hacer enseñar al hombre de Dios? Yo le voy a decir la de un Dios ultraconservador, ¿ya? Un Dios que si tú pecas, Él te destruye, ¿sí? Eso es a lo que yo quisiera llegar. Y dice, representó al Creador como un ser que velase con un ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el ser humano no tenía un conocimiento de Dios completo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Porque Satanás había cegado la mente de los hombres con esta falsa comprensión de Dios como un ser ultraconservador. Y entonces, a fin de que nosotros llegásemos a conocer el carácter de Dios, ¿qué fue lo que Él hizo? Envió a su Hijo a semejanza de los hombres para que nosotros llegásemos a conocerlo a Él, ¿ya? Él está siguiendo el mismo principio que gobierna su universo entero, el principio de parábolas. Primero lo natural y luego lo espiritual. El ser humano no podía tener entendimiento de Dios a menos de que Cristo viniera y viviera entre nosotros, ¿ya? Como hombre y manifestase perfectamente su carácter, ¿ya? Y en ese sentido, así, nosotros sí pudiéramos llegar a ser perfeccionados, como Él es perfecto, más o menos llegando a la conclusión que había llegado la hermana Solange, que es el espíritu del párrafo, ¿ya? ¿Sí? Sí. Ok. A ver, entonces aquí yo quisiera cerrar en cuanto a la lectura del capítulo. Yo no sé si vamos a tener otra oportunidad de seguir con este libro, que de verdad les recomiendo. Léanlo bajo esta estructura, véanlo bajo el paradigma de parábolas y van a quedar como que, wow, de verdad es que el conocimiento en esta dispensación, no sé, es demasiado. Nos revela el carácter de Dios de una forma, no sé, hermosa, ciertamente. A ver, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Yo no tengo un comentario, pero sí tengo un anuncio. Durante ¿Sí? todos los lunes leeremos el Camino a Cristo como devocional, pero de esta manera, así profundo. Y hoy comenzaste tú, entonces mañana Ok. continuará otra persona, pero dirigiendo también, el otro lunes, dirigiendo también el estudio de esta manera. O sea, la idea es Excelente. que todos y cada uno de nosotros participemos y aprendamos a leer apropiadamente y a entender la luz en nuestra dispensación, para nuestra dispensación. Amén. Bueno, excelente. Gracias a todos. Nadie tiene comentarios entonces, dudas, preguntas, nada. Gracias, César, muy bueno. Ok, Eduardo, gracias a ti. Excelente. Valeria, ¿tenías algo que decir? Sí, muchas gracias, hermana César.
Ok, de nada. Sería Vamos bueno entonces a hacer... que ¿Sí? leamos cada capítulo los lunes, antes del lunes. Sí, tienes razón, hermano Néstor. Excelente propuesta. ¿Qué capítulo se Entonces, va a tocar? bueno, aquí nosotros quedamos en la página 10.3. No sé. No sé si se avanzará el segundo capítulo o si van a avanzar desde el punto que nosotros quedamos. Desde el punto en que tú quedaste. Ok. Entonces, esa página 10.3 en adelante. Vamos entonces a cerrar con una oración.